Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos compartiendo el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y una excelente bienvenida, una cordial bienvenida para que compartamos hoy en el libro de Éxodo, en este tema precioso, extraordinario, en la vida de Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel. A todos mis hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv, un abrazo, un saludo cordial. Para los hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo también en toda Europa, para ustedes buenas tardes y bendiciones. Muy bien, avancemos al capítulo 14. En el capítulo 14 estamos ya hablando del proceso del pueblo de Israel cruzando precisamente el Mar Rojo. Vimos ayer entonces que fue dado aviso al rey, verso 5, de que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y aquí dejamos una tarea y realmente les soy honesto, esta tarea la dejamos con el ánimo de que usted pues opinara, diera su opinión, sino con un texto bíblico, por lo menos con una opinión personal, o si tenía un texto bíblico pues maravilloso. Pero yo quiero concluirlo, sí, con un texto. Siempre es importante que haya un texto en la palabra que nos confirme qué pasó. A ver, algunas de las respuestas que me llegaron fueron que el faraón tenía una reserva de caballos en sus establos. Sin embargo, recordemos que cuando llegamos a las plagas nos indicó de que todo animal había muerto. Número 1, no solamente nos mencionó caballos, habló de camellos, burros, ovejas, vacas. Interesante. Otra respuesta que me dejó bien inquieto fue que posiblemente esos caballos pertenecían al mismo pueblo hebreo, porque recuerden que en las tierras de Gosén no hubo esa muerte de los animales. Buena respuesta. Muy buena respuesta a propósito. Muy interesante. Y de esto se trata, de que nos preguntemos algunas cosas y que nos podamos dar respuesta. Yo tengo una respuesta con texto bíblico. En el capítulo 9 de Éxodo, en el verso 20, aquí hay una respuesta muy interesante a propósito de este tema. Dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahweh, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Subráyelo, por favor. Esto nos indica que dentro del pueblo de Egipto, dentro de las gentes del pueblo de Egipto, por supuesto había un número de personas que ya entendían, evidentemente con mucha razón, de que lo que Moisés anunciaba evidentemente se cumplía. Y cuando Moisés anunció que vendría esta plaga y mataría a todos los animales, dice el texto que de los siervos de Faraón que creyeron en esa palabra, una palabra profética, ellos ya lo sabían, si Moisés lo dijo, se va a cumplir. Así es que ellos tomaron prevención, se guardaron en sus casas y junto con ellos, dice el texto, guardaron sus animales. Podríamos decir entonces que esta era una reserva que tenía evidentemente el pueblo de Egipto, obviamente todo bajo la dirección o el cuidado o al servicio del faraón. En el verso 7 del capítulo 10 hay un segundo texto aquí que nos puede servir para complementar la respuesta. Observen, el capítulo 10, verso 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Entonces, lo que podemos ver con claridad aquí es que evidentemente los siervos de Faraón ya tenían la claridad, la certeza en su corazón, repito, de que lo que Moisés anunciaba evidentemente se cumplía.
así es que muy probablemente ellos sí guardaron con tiempo y prevención oportuna a muchos de sus animales, a muchas de sus propiedades, entre ellos su propia vida. Muy bien. Seguimos en nuestro tema. Gracias por las respuestas, gracias por escudriñar y gracias por sus apreciaciones y comentarios respecto al punto de donde aparecieron 600 carros del faraón, si se supone, según el museo en el Cairo, en las réplicas de estos carruajes, que por lo menos mínimo 2 caballos debían jalar estos caballos, estos carruajes, por lo tanto, haciendo una matemática simple, decíamos, se requerían por lo menos 1,200 o más animales. Muy bien, seguimos en nuestro capítulo 14 y avancemos. Por favor, acompáñenme al punto 11, verso 11. Y dijeron a Moisés, ya aquí empiezan a sucederse circunstancias muy difíciles. ¿Cuáles son? El pueblo de Egipto persigue a gran velocidad al pueblo de Israel. Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Cuántas veces en nuestra vida personal, preste por favor mucha atención a este texto, cuántas veces en nuestra vida personal solamente nos acordamos de clamar a Jehová, a clamar al Dios Todopoderoso, justamente cuando vemos la persecución? Es decir, cuando entendemos que parece ser que todo está perdido, que parece ser que ya no hay salida, que no hay alternativa. Aquí vemos al pueblo hebreo frente a 3 situaciones. Número 1, hacia el frente se van a encontrar con el Mar Rojo, dijimos ayer el mar de cañas o el mar de juncos, que realmente no es rojo. Número 1. Número 2, al lado y lado las montañas empinadas y desérticas, por supuesto. Atrás, una persecución del ejército más poderoso, o por lo menos lo que quedaba del ejército más poderoso de Egipto, encabezados directamente por el faraón y todos sus hombres, o por lo menos los hombres que sobrevivieron, porque recordemos que frente a las plagas, muchos de ellos murieron, y entre ellos, ¿quiénes? Los famosos hechiceros, los famosos brujos, sabios, adivinos, todos ellos desaparecieron, nunca más se volverían a nombrar. Interesante entonces, porque frente a estos 3 problemas hay una respuesta, y Dios, dígalo conmigo, frente a nuestros problemas, frente a nuestras persecuciones, frente a nuestras angustias, frente a las adversidades, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, dígalo, ¿quién contra mí? Muy bien, hasta aquí los pude escuchar con una voz muy audible. Excelente, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Sin embargo, el pueblo hebreo inmediatamente le dicen a Moisés, verso 11, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y aquí empieza este terrible dolor de cabeza con estos hombres, con este pueblo que tienen una promesa de Dios, que están viendo la grandeza del Dios Todopoderoso a lo largo de 10 plagas, sin que ellos sufran ninguna consecuencia. Se dan cuenta cómo aparece en el último proceso, Dios pasa por las tierras, por sus casas, las casas marcadas con la sangre del Cordero. Vemos cómo ninguno de los hebreos primogénitos muere en esta situación, y sin embargo, cuando ahora se sienten en persecución, ya inmediatamente empieza la reacción típica de quejarnos, de lamentarnos. Yo se lo dije, esto no era así, nosotros nunca debíamos haber creído en ti, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Allí estábamos mejor como esclavos, comiendo algarroba y maltratados, y aunque teníamos que trabajar con opresión y con carga, pero preferiblemente morir en Egipto en una tumba y no estar muriendo ahora en este desierto. Y empieza, diríamos en alguna parte, con la quejadera. Qué terrible, ¿verdad? Pues ese es el pueblo hebreo.
Y esto es muy importante porque veremos qué sucede con esta historia y cómo Dios nos pasa por un proceso. Dígalo conmigo, estamos pasando por un proceso porque en ese proceso Dios va a establecer nuestro carácter, el carácter del Mesías en nuestros corazones. Entonces, en el verso 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Déjanos servir a los egipcios. ¿Ustedes creen que esta palabra es correcta a estas alturas del proceso en el que Moisés ha avanzado? Déjanos servir a los egipcios, todavía con una mentalidad de ladrilleros, todavía con una mentalidad de esclavos, todavía con una mentalidad de idolatría. ¿Cuántos de nosotros, después de tener años en la vida, de ser creyentes, todavía estamos pasando por esta misma circunstancia? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, dice el verso 13, Moisés le dijo al pueblo, no temáis. Por favor, alguien puede recibir esta palabra hoy en su corazón. No temáis, estad firmes, por favor, estad firmes. Firmes, firmes aquí significa sólidos, consolidados, establecidos, determinados, con la garantía, con el yo sé que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, nuevamente, ¿quién contra mí? Entonces estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Interesante, dice con vosotros, no dice con nosotros. Que Dios hará, ¿por qué con vosotros, Moisés? ¿Por qué hace la reflexión? Hoy veremos la salvación que Dios tiene para con vosotros y no para con nosotros. Porque recordemos que aquí este Moisés ha pasado por todo el proceso, 80 años, 40 en el desierto, en la escuela de la palabra, en la escuela de la Torá, y en este momento el nivel espiritual de Moisés es uno de los niveles más altos que cualquier hombre que hemos narrado hasta este momento en Éxodo vayamos a encontrar, e incluso aún en el tiempo después, obviamente sin incluir, por supuesto, al Mesías. Pero el nivel de Moisés ya era un nivel de santidad, ya era un nivel de completa intimidad y relación con nuestro Padre Eterno. Muy bien, entonces la salvación que viene para vosotros, dice esta palabra, estad firmes, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Punto claro y sencillo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de Faraón. Aquí está nuevamente esta expresión, verso 17. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aquí hay una aplicación muy interesante. Sigue siendo el trabajo de Dios endurecer el corazón de Faraón. Es decir, que para que toda esta historia que estamos narrando hoy tenga un tiempo, una respuesta, para que podamos entender todo lo que está pasando y lo que va a suceder, era necesario tener a un personaje.
como el faraón. Es decir, de alguna manera Dios permite que Faraón tenga este corazón endurecido. Si me permiten usar comillas las palabras, necio, es decir, sin Dios. Un hombre terco, un hombre con un conflicto absoluto, pero era necesario y Dios endurece su corazón para que precisamente en todo este endurecimiento de su corazón, Dios se glorifique, no solamente para los egipcios, sino que se glorifique en particular para su pueblo amado, su primogénito. Es muy interesante que Dios tenga que pasar este proceso y dice, endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré allí. Verso 19, estoy en el capítulo 14 y subraye por favor, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube iba delante de ellos, se apartó y se puso a espaldas. Este verso 19 es extraordinariamente importante. Aquí observamos la expresión el ángel de Dios. Ya el ángel de Dios lo vimos en la zarza ardiente. Recordemos, ¿qué dice la zarza? Dice que Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía. Y el ángel de Dios le habló y le dijo, retira tu calzado. ¿Recuerdan esa historia? El ángel de Dios le dice, yo soy el gran yo soy. Allí vimos el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso se presenta con Moisés. Recordemos que con Abraham, Isaac y Jacob se presentó el Shaddai, el Dios de la promesa. Yo les prometo a ustedes que su pueblo saldrá en victoria, pasarán por un tiempo de esclavitud, pero finalmente recuperarán o recibirán la promesa de la tierra que yo os he entregado. Ahora a Moisés se presenta el gran yo soy, el Dios todopoderoso, y la Biblia aquí nos lo presenta como el ángel de Dios. Es decir, que cuando nos habla de esta nube que cubre durante el día y la columna de fuego durante la noche, nos habla del ángel de Dios. Dígalo conmigo, Hashem, el Dios todopoderoso. Iba delante de ellos, en principio guiándolos, dirigiéndolos, por favor, guiándolos. Hay una guía, hay una dirección, hay un camino. Yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino. Yeshua, yo soy el camino. Los estoy guiando. Pero dice que se apartó y se puso a espaldas de todo este pueblo e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda la noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Vamos a dejar el punto 21 allí. Quiero evaluar un poco el verso 20. Extraordinario este verso 20. Maravilloso este verso 20. Apasionante el verso 20. ¿Por qué? Porque aquí tipifica con absoluta claridad nuestro diario vivir. Explíqueme esto, pastor, por favor, con mucho gusto. Cuando nosotros venimos como creyentes y recibimos la palabra en nuestro corazón, aparece yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy el pan, yo soy tu sanador, yo soy el gran yo soy. Ese Dios todopoderoso ahora está con nosotros. El poder del Santo Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, está con nosotros. Es decir, que ahora nuestro camino, nuestra guía, nuestra dirección va en una luz. Es como un reflector, si me permite usar la expresión, ese reflector que nos permite en medio de la oscuridad, en medio del mundo, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, caminamos como viendo al invisible, caminamos en luz. Pero cuando nuestros enemigos nos siguen, dice la palabra que cuando vienen esos enemigos a atacarnos, a robarnos la bendición, a causarnos mal, cualquier tipo de mal que sea, dice la palabra que el ángel de Dios, la columna, va a la parte posterior, es decir, se hace mi guardaespaldas, si me permiten usar esta expresión con respeto para mi ejemplo, se hace a mi espalda y me protege
protege del alcance de mis enemigos, es decir, que mientras ilumina mi camino hacia el frente, hacia donde voy, en el enfoque al cual Dios me lleva, a mis enemigos les ocasiona oscuridad. Es decir, que el ángel de Dios, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, es luz para el creyente y se hace oscuridad para nuestros enemigos. Por favor, esto recíbelo en tu corazón, disciérnelo, digiérelo, por favor, con mucho tacto, el verso 20, porque es una preciosa palabra que el Señor nos entrega aquí en nuestro estudio bíblico devocional de hoy. Repito, cuando nosotros recibimos al Dios Todopoderoso en nuestros corazones, Él es ahora luz, Él es nuestra guía, Él es nuestra dirección y nos enfoca a un camino de salvación, a un camino de redención, a un camino de eternidad. Pero cuando nuestros enemigos se abalanzan sobre nosotros, queriéndonos destruir, queriéndonos apartar, queriéndonos matar literalmente en esta guerra espiritual que estamos viviendo, entonces Dios se coloca a la retaguardia e inmediatamente lo que hace es, casi que, si me permiten la expresión, usar una contraluz, es decir, que ahora les opaca la vista, ahora no les permite avanzar, ahora los encierra y los distancia para que no nos puedan alcanzar. Qué preciosa enseñanza que tenemos aquí en el capítulo 14, verso 20, verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha, a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Verso 24, aconteció a la vigilia de la mañana. Esto de la vigilia de la mañana, qué importante. Recordemos que habían 3 vigilias. Bueno, en el tiempo del Imperio Romano se llevaban a cabo 4 vigilias, pero para este tiempo, para el tiempo de Egipto, se llevaban a cabo 3 vigilias. Este dice, aconteció a la vigilia de la mañana. Esta vigilia de la mañana corresponde de las 2 a las 6 de la mañana. En ese horario de las 2 a las 6 de la mañana aconteció que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los transformó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea con ellos contra los egipcios. Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dígalo conmigo, Jehová, el Dios Todopoderoso, mi guardador, mi protector, pelea mis batallas. Él va delante de mí. Él es Él es mi guerrero. Él es mi protector. Este texto, por favor, del verso 25, por favor, lo quiero leer nuevamente. Subráyelo. Dicen los egipcios, huyamos de delante de Israel. Todos tus enemigos huirán de delante de ti. Recibe esa palabra. Alguien que te está calumniando, criticando, difamando, alguien que quiere que no avances en tu hogar, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo, en tu universidad, en tu relación de pareja, en tu noviazgo, en tu vida profesional. ¿En qué área de tu vida hay enemigos que vienen a robarte la bendición y el propósito de Dios? Este es un muy buen momento para que lo digas de lo profundo de tu corazón. Todos los enemigos que vengan contra mí deberán huir, porque Yahweh pelea conmigo a mi favor contra todos aquellos egipcios, contra todo aquel faraón que me persigue, contra aquel, recordemos que faraón tipifica a Satanás. Estoy muy emocionado, ¿verdad? Perdónenme, pero es que esto es algo extraordinario. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Bueno, no quiero pasar al verso 26 aún. Permítame, aún algo nos queda en el verso 25. Dice, y quitó las ruedas de sus carros. Por favor,
Piense usted por un momento, los carros del faraón vienen en plena persecución, con velocidad en pleno desierto, los soldados, el armamento, además el corazón endurecido, persiguiendo al pueblo de Israel. Y dice el verso 25, y el Espíritu, bueno, el Ruach HaKodesh, el poder sobrenatural de Dios, dice, quitó las ruedas de sus carros. ¿Cómo quitó las ruedas de sus carros? ¿Puede usted pensar por un momento cuán grande es Dios, que de una manera sobrenatural viene hasta los carros de Faraón, desarma, yo no sé con qué llaves, de qué manera, pero desarma las ruedas para que salgan de los carruajes, desarma los carros de Faraón y los trastornó gravemente? Precioso, ¿verdad? Y cerremos aquí en el punto del verso 26 ya para continuar en el siguiente día. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Si usted se toma un tiempo y observa a través de internet los programas en Discovery Channel, History Channel y todos estos programas científicos respecto a este punto particularmente, notará cómo la ciencia ha tratado de una y de mil formas posibles. Universidades prestigiosas en el mundo, grandes científicos haciendo pruebas, tratando de mostrar que esta historia realmente no pasó, o que pasó, pero no de la manera como la Biblia lo narra. Es decir, que no es que simplemente apareció un viento de oriente y simplemente Moisés levantó su vara y el mar de las cañas se abrió, un camino de ¿cuántos kilómetros? 6 kilómetros, y entonces las aguas se congelaron al lado y lado, permitiendo que el pueblo de Israel, los hebreos, en un número de 1 o 2 millones, cuantos hayan sido, si salieron 600 más sus hijos, sus esposas, sus ancianos, más sus animales, era una inmensa cantidad de población, atravesaron en tan corto tiempo un tan largo camino en seco, dice la palabra, en seco. Los científicos hasta el día de hoy, con cientos de pruebas de la ciencia, pretenden demostrar cómo pudo pasar esto, y hasta el momento no hay una forma técnica científica que lo permita demostrar. Pero ¿para qué perder tiempo en todo esto si esto es la obra grande y poderosa de ese Dios todopoderoso que nosotros tenemos? El emuná. Recuerden que la palabra fe en hebreo, emuná, pero no la fe lógica, no la fe científica, no la fe de la razón y del entendimiento humano, sino la fe sobrenatural. Yo, por la fe de emuná, por el emuná sobrenatural de Dios, creo que esta narrativa que estamos tomando hoy en el libro de Éxodo es tal cual la Biblia así lo narra. Porque Dios en su infinito poder hace lo que Él tiene que hacer. Simplemente pasó una noche por la ciudad y todos los primogénitos murieron. ¿Cómo? Solo Dios. Solo Dios. Muy bien, mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Quedamos en el verso 26. Empieza una historia apasionante de aquí en adelante que la tenemos que ver en detalle, porque hay mucho, pero mucho que aprender para nuestra vida en nuestro diario vivir. Recordemos hoy, Dios es luz. Nuestro amado Dios es nuestra guía. Él es el que nos enfoca y nos dirige, nos protege durante el día, nos protege durante la noche, se convierte en esa retaguardia que no permite que nuestros enemigos nos quieran alcanzar o nos puedan alcanzar, porque todo lo que ellos tengan, así sea el armamento más poderoso que venga en contra nuestra, dice el verso 25, quitó las ruedas de sus carros y los trastornó. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios todopoderoso a quien nosotros adoramos. Y ese es el Dios todopoderoso que está pendiente de cada uno de nosotros hoy. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el video. Gracias por sus testimonios. Les espero nuevamente mañana aquí en Estudio Bíblico Devocional. Bendiciones. Shalom para todos. Muchísimas gracias.